Antes de empezar, en especial quiero rezar. Acá tenemos un muchacho que se va a casar el sábado, el próximo sábado acá en Santa María. Levántate. Vení, vení. Bueno, y lo lindo, primero que lo mejor que tiene que es hincha de San Lorenzo. Pero bueno, lo cual nos acerca mucho. Y no, lo más importante es que junto con la novia se han acercado mucho a Dios este último momento. De hecho, la novia está haciendo el seminario catequístico y él también. Han elegido un texto de Juan para ser leído en su casamiento, ayer lo compartimos. Así que bueno, y hoy está acá presente también para prepararse espiritualmente a este gran momento. Así que bueno, un aplauso, felicidades. Gracias, Padre. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. Hoy es el gran obispo, el padre debe saber más que yo de esto. Bien, buenas tardes a todos. Y hoy tenemos que terminar este ciclo de la lectura de los relatos de la Pasión en los 4 evangelios, con el más novedoso de todos, que es el Evangelio según San Juan, que siempre se lo estudia y se lo trata separado de los demás porque tiene una cantidad de características que lo apartan bastante. Como todo el Evangelio, siempre se estudian solo los 3 primeros y el Evangelio de Juan se estudia separado. Y lo mismo pasa en la Facultad de Teología, que un año se ven los 3 primeros evangelios y otro año se ve aparte el Evangelio de Juan. Tanta es la diferencia. Diferencia en el contenido, en la manera de expresarlo, en su teología. Es el último de los evangelios escrito posiblemente hacia fines del siglo I o primeros años del siglo II, cuando ya los cristianos han sido expulsados de la sinagoga, ya no forman parte de la comunidad judía, y donde han pasado varias décadas desde los últimos evangelios, de modo que la reflexión, la oración han llevado a tener un conocimiento más profundo de quién es Jesucristo. Y mientras en los otros evangelios más bien la imagen es la de la propagación del reino, en cambio el Evangelio de Juan se va a centrar en quién es Jesucristo. Y sobre todo es el único de los evangelios que le pone a Jesús el título de Dios, y el Hijo de Dios entendido como igual al Padre. Es el único de todos, por eso luego en su expresión, en la exposición del misterio, va a ser tan diferente de los otros. Por otra parte, hay que tener muy en cuenta, y esto es lo que hay que insistir mucho aquí, que el autor de este 4 evangelio, a quien se lo llama tradicionalmente Juan,
no se sabe bien quién es, posiblemente un presbítero de la iglesia de Éfeso, un hombre muy culto, familiarizado con la filosofía griega, muy experto en literatura por la manera en que redacta su evangelio y cómo lo ordena, y sobre todo este relato de la pasión, que es una obra de arte de la literatura realmente. Este hombre está tan formado mentalmente que recurre constantemente al lenguaje simbólico. Él no se expresa tanto por conceptos, sino por imágenes, por figuras. Por eso en su Evangelio vamos a encontrar constantemente esa frase de Jesús que está solamente en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la vid. De modo que expone a los lectores a un Jesucristo bajo la figura de signos o señales, que sería la misma cosa, distintas palabras griegas, distintas palabras en castellano para una misma palabra griega. Y entonces hay que seguir esto, que es como una invitación a la contemplación. No tanto un libro escrito conceptualmente como para que trabaje solamente la mente captando los conceptos, sino mirar imágenes y dejar allí la reflexión, y por eso siempre queda abierto, para siempre. No queda nunca cerrado. Podemos seguir nosotros en nuestras circunstancias mirando, por ejemplo, un pan, con esa frase de Jesús, yo soy el pan. ¿Qué nos dice el pan como alimento, como lo que se gana todo el día con el trabajo, como lo que une a la familia en torno a la mesa? Y todo eso, como Jesús se revela a través de una imagen, de una figura. Y todo el Evangelio de Juan está redactado así. Tiene un gran trasfondo histórico de lo que Jesús hizo y dijo en su tiempo, pero lo expone de esta manera como para invitar a los lectores a profundizar cada vez más. Y por eso en el relato de la pasión vamos a encontrar algo que nos va a llamar la atención: cómo se separa de lo que dicen los otros evangelios. Y entonces uno se sentiría tentado allí como para decir que se equivoca o miente. No. Él está diciendo lo que mira un místico. Mira lo mismo que dicen los otros evangelios, pero ve más allá. A este Jesús maltratado, crucificado, él lo ve como el Hijo de Dios. Y entonces lo va relatando de esta manera, como para que los lectores vayan aprendiendo lo que es la contemplación. El Evangelio de Juan en su totalidad es una escuela de contemplación, y de esa forma hay que leerlo, y de esa manera podemos ir aprovechando todo lo que nos dice sobre quién es Jesucristo. Él parte de algo que está en el prólogo del Evangelio. A Dios nadie lo vio jamás. De manera que es inútil. Cualquiera que quiera hablar sobre Dios está hablando de lo que no sabe. El único que lo revela es Jesucristo. Y Jesucristo no puede mostrarnos al Padre porque los ojos humanos no pueden ver a Dios. ¿Cómo es esa fuerza que gobierna todo el universo? Esa sabiduría que está en todas las cosas, el orden, cómo es lo que da existencia a cada una de las cosas existentes, a nosotros mismos, cómo es Dios. Es imposible que los ojos humanos puedan verlo. Y por eso Dios ha hecho una traducción en lenguaje humano que es Jesucristo. Jesucristo es la traducción de la palabra Dios en lenguaje humano. Mirando a Jesús, comprendemos cómo es Dios y quién es Dios. Pero para eso hay que contemplar, reflexionar.
Si tomamos el relato de la pasión, él empieza allí en el capítulo 18, después que termina la cena, y dice que salió con los discípulos y fueron todos al monte de los Olivos. Jesús ya sabía quién lo iba a entregar y lo que iba a pasar. Iba con sus discípulos allí al monte de los Olivos, y ustedes ya recuerdan cómo en los otros evangelios Jesús allí está en esa situación tan angustiosa, postrado en la tierra, llorando y pidiendo al Padre si es posible que no tenga que beber esa copa de la amargura de la pasión. Los discípulos que duermen, toda esa escena tan penosa. En cambio, en el Evangelio de Juan resulta que esa oración de Jesús no está. Jesús está allí y no son los enemigos los que entran a buscarlo a Jesús, sino que Jesús sale al encuentro de ellos. Y entonces allí les preguntan: ¿a quién buscan? Y todos le responden: a Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús oye que dicen a Jesús de Nazaret, dice: yo soy. Vean que Jesús de Nazaret indica dos cosas. Jesús, el nombre humano. De Nazaret, el lugar terrenal, donde él habría nacido, donde se ha criado. En cambio, Jesús contesta diciendo: yo soy. Y yo soy, como ustedes saben, es el nombre de Yahvé en hebreo. Ellos preguntan por un ser humano y Jesús se presenta como un ser divino: yo soy. Y dice que al oír que él dijo yo soy, todos cayeron en tierra. Todos los que venían a buscarlo cayeron al suelo. La manifestación de Dios. Ven cómo esa escena de Getsemaní, del Monte de los Olivos, está contada de otra manera. ¿Y qué es lo que aquí se ve? Que no es el ser humano simplemente angustiado por la pasión, sino el Jesucristo que toma en sus manos el relato de la pasión y él va a desarrollar todo lo que aquí se dice. Es Dios. Inmediatamente les da una orden a los que lo vienen a buscar: si me buscan a mí, dejen ir a todos estos. Al final resulta que Jesús es el que da órdenes y dejan ir a todos esos que son los discípulos, que entonces tienen que salir. Él se va mostrando como el Señor en todas estas escenas. Fíjense que después, si vamos a la otra punta del relato de la pasión, tenemos la escena que hemos escuchado el otro domingo en la misa, lo de las dudas de Tomás, y cómo cuando se presenta Jesús, Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Cómo queda una punta unida con la otra. Ya se va viendo aquí la maestría que tiene el autor para ir relatando. Si hiciéramos el relato de la pasión como círculos concéntricos, veríamos cómo se va correspondiendo lo de una punta con lo de la otra en cada una de las escenas. Algo increíble que hay que verlo dibujado sobre un pizarrón o en un libro para poder darse cuenta de lo impresionante que es este relato. En segundo lugar, salen que Pedro dice que seguía al grupo que se llevaba a Jesús. Poco antes, en el relato de la cena, Jesús ha dicho que a donde él va,
los discípulos no pueden venir todavía. Pedro, allí haciéndose el valiente, ha dicho: yo te seguiré a donde quiera que vayas, aunque sea la muerte. Y Jesús entonces le anunció que lo iba a traicionar antes que cante un gallo. Justamente aquí está de vuelta la palabra seguir, el seguimiento, que la palabra seguir en el Evangelio está siempre relacionada con el ser discípulo. Los discípulos son los que siguen al Maestro. El seguimiento siempre se refiere al discipulado, a la condición de discípulo. Entonces Pedro, al que se le dijo que todavía no puede seguirlo a Jesús a donde él va, sin embargo, lo sigue a Jesús y va a la casa del sumo sacerdote, que es a donde a Jesús lo llevan preso. Y ahí se encuentra con otro discípulo, del cual no se da el nombre, que entra en la casa porque parece que es muy familiar con el sumo sacerdote, posiblemente un discípulo de Jesús que sea de la familia sacerdotal, y por eso podía moverse con libertad y entrar en la casa. Y este discípulo es el que le habla a la portera y lo deja entrar a Pedro. Y ahí es cuando se producen las negaciones. Pedro, que siguió al Señor cuando todavía no fue llamado, cuando fue puesto a prueba, negó al Señor. Las negaciones de Pedro. En el Evangelio de Juan no hay un juicio delante del Sanedrín, del tribunal religioso. En los otros evangelios hay. Mateo y Marcos dicen que ese juicio fue a la noche. Lucas dirá, como decíamos la semana anterior, a la mañana. En cambio, en el Evangelio de Juan no hubo tal juicio. Jesús fue llevado directamente al tribunal de Pilatos, al tribunal civil. Mientras estaba en la casa del sumo sacerdote, otro, Anás, que era el suegro del sumo sacerdote, aprovechó para ir a hacerle algunas preguntas a Jesús. Quería saber algo sobre su doctrina, sobre los discípulos. Jesús es el que dice: yo he hablado abiertamente en la sinagoga y en el templo. Es importante acá que Jesús dice eso, que Él enseñó en la sinagoga y en el templo. Si leemos el Evangelio de Juan, vemos que efectivamente es así. Las enseñanzas de Jesús son en la sinagoga o en el templo. Porque para Juan la enseñanza es una cosa divina. Jesús, cuando enseña, enseña en lugares sagrados, no en los caminos ni en la montaña, como aparece en los otros evangelios. Él, como ser divino, enseña en lugares sagrados. Y aquí es donde uno de los discípulos, uno de los sirvientes del sumo sacerdote, le da una bofetada a Jesús, que es interesante porque es el último encuentro de Jesús con los judíos. De aquí después va a ser llevado a casa de Pilatos y estará siempre en manos de los paganos. Pero el Evangelio de Juan cierra el encuentro con los judíos con la bofetada de un sirviente a Jesús. Lo quiere hacer callar de esa manera. A Jesús lo llevan muy temprano a la casa de Pilatos, que es interesante aquí, porque dice que los judíos que lo llevaban a Jesús a casa de Pilatos no entraron en la casa de Pilatos para no contaminarse y poder comer la Pascua, con lo cual indica que todavía no fue la fiesta de Pascua.
Si leemos los otros evangelios, Jesús tuvo la cena de la noche de Pascua con sus discípulos. En Juan no. La cena que está en el capítulo 13 se dice que fue antes de la fiesta de Pascua. Más bien va a decir después que Jesús muere la víspera de la Pascua. Marcos dirá que lo crucificaron por la mañana. Juan dice que lo crucificaron por la tarde. Ahora bien, la tarde de la víspera de la Pascua es la hora en que en el templo se sacrificaba el Cordero Pascual. Y por eso ese cambio de día y de hora que encontramos en el Evangelio de Juan. Jesús muere a la misma hora que en el templo se está matando al Cordero Pascual. Ven el lenguaje de los símbolos. Jesús es el verdadero Cordero, que eso va a estar mucho más adelante. Aquí simplemente pongo ese detalle que ellos ponen, que con los que llevaron a Jesús no entraron en la casa de Pilato para no contaminarse, porque Pilato, lógicamente, un romano, era pagano, y para los judíos era una persona impura. Si entraban en casa de un pagano, ya quedaban con esa mancha de la impureza y no podían participar de la cena de la Pascua. Una ironía. El autor del Evangelio de Juan, siendo tan inteligente y tan bien formado y todo, también es una persona muy irónica. Qué ironía, porque lo vienen a traer a Jesús para que lo maten, pero no entran en la casa de Pilato para no mancharse. Ven que la ironía que está por detrás, cómo los va haciendo quedar mal. La ironía siempre es para hacer quedar mal al otro. Pero a partir de este momento es interesante porque todo el diálogo se hace como en dos escenarios, como se podría presentar en un teatro. Dentro de la casa de Pilatos dialoga Pilatos con Jesús. Y Pilatos tiene que salir a la calle para hablar con los judíos que lo han llevado a Jesús a casa de Pilato y no entran en su casa. Hay dos escenarios, uno afuera y otro dentro, y Juan va marcando, entró, salió, en cada uno de los casos, y cómo es el diálogo en cada circunstancia. Es bien. La redacción realmente permite todo el relato de la pasión de Juan. Se ha comprobado que se puede representar sobre un escenario en la forma que está puesto, los diálogos siempre en forma directa, como para ser leídos en una representación teatral, incluso hasta las luces, en cierto momento el papel que juegan las luces, pareciera como que el autor tiene también un cierto conocimiento de esto y cómo ordena el relato. Pilato pregunta en la calle primero a ellos qué delito ha cometido. Ellos no dicen cuál es el delito de Jesús. Lo traen como un malhechor y basta. Si no fuera un malhechor, no lo habríamos traído. Pilato le dice que lo juzguen según la ley judía. Y entonces todos dicen, según la ley no podemos matar a nadie. Porque recuerdan que estaban bajo la ocupación romana y el gobierno judío no tenía autoridad, no podía ejecutar una pena de muerte. Por eso lo llevan ante Pilatos para que lo juzgue. Lo llevan como un delincuente y por lo visto, por lo que ellos dicen, con la intención de que sea condenado a muerte. Pilato entonces entra y tenemos aquí un detalle que responde a los otros evangelios.
Pilato la primera pregunta que le hace a Jesús, si él es el rey. ¿Tú eres el rey de los judíos? Da por supuesto todo lo que se encuentra en los otros evangelios de que la acusación contra Jesús es que él se hacía rey, que era un cabecilla de un movimiento revolucionario o algo por el estilo, como para moverlo a Pilato de que lo condene a muerte. Y ahí se produce un cambio interesantísimo, porque Jesús, en vez de corresponder que sí o que no, le dice a Pilato: eso que tú dices, ¿lo dices por ti mismo o otros te lo dijeron de mí? Porque la palabra rey de los judíos, si la entiende un romano, entiende que es alguien que se quiere oponer al gobierno de Tiberio, del emperador, y por lo tanto merece la pena de muerte. En cambio, si él dice que eso se lo dijeron los demás, el rey de los judíos es el Mesías, es otra cosa. Pero esto que queda sin respuesta allí es interesante porque fíjense, si alguno de ustedes ha sido llamado alguna vez para hacer declaraciones en un juicio, las preguntas las hace solamente el que interroga, no el interrogado. Y aquí de pronto se cambiaron los papeles. Jesús le empieza a interrogar a Pilato. Pilato va quedando como un sirviente y Jesús como el que domina la acción. Él es el que tiene las preguntas. Vean siempre la contemplación, no se olviden de esto. Hay que mirar más allá, no lo que dicen los ojos del cuerpo, sino lo que ve la fe a través de esos actos. El que estaba delante de Pilatos era el Señor, y Pilatos era un pobre diablo. No lo que decían los ojos que presentaban a Pilato como el gobernador romano, el representante del César, y Jesús como un condenado, un acusado para ser condenado a muerte. Aquí es donde aparece esa frase de Jesús: mi reino no es de este mundo. Jesús explica que su reino no es de este mundo. Es una frase que hay que tomarla muy en cuenta porque es muy manoseada. ¿Qué se entiende? El reino no es de este mundo, esa palabra de en el medio, que más bien en castellano es un poco ambigua. En griego es la partícula ex, es decir, sale de. Mi reino, mi reinado, mi poder real no se origina en este mundo. Eso es lo que se quiere decir, no que está aquí. Es una palabra, una frase de Jesús que ha sido muy utilizada, como saben, por todos los laicistas, como que la Iglesia o la religión hay que encerrarla en los templos y no estar en el mundo ni ocuparse de las cosas del mundo, cuando en realidad el texto no quiere decir eso. Jesús dice que su reinado, su poder real, su realeza, no se origina en este mundo. Por eso la partícula ex, desde, no es desde este mundo. El de, que en castellano se puede entender de muchas maneras, en este caso tiene el sentido de desde. No se origina en este mundo. El reinado de Jesús lo tiene por ser el Hijo del Padre. Él tiene el dominio de toda la creación. No saca su poder de las cosas terrenales. No es elegido por un pueblo. No pertenece a una familia de la realeza y entonces por ser de esa familia tiene el poder real, sino que él mismo, ya por ser quien es, tiene la realeza.
su reinado no es de este mundo. Los judíos, cuando Pilato sale a hablar, ya Pilato reconoce que no encuentra culpas en este hombre y sale entonces a la calle a hablar con los judíos y les dice que Jesús no tiene culpas. Y todos gritan que no lo quieren a Jesús como rey. Tienen allí, luego en otro momento, siempre con la ironía propia de Juan, los sacerdotes van a decir: no tenemos otro rey más que al César, cosa que los lectores se pueden reír porque en ese tiempo los judíos estaban tratando de sacarse a los romanos de encima y los sacerdotes no podían decir que no tenían más rey que al César. Pero Juan ve todo el acontecimiento como sucede. Los judíos, al rechazar a Jesús como rey, están aceptando al emperador romano como rey y le están pidiendo al gobernador romano que condene a Jesús. Por eso los pone diciendo esa frase que sería imposible de decir: no tenemos otro rey que al César, cosa que los judíos no lo podían decir, pero de hecho lo estaban haciendo. Lo mismo que cuando le fueron a preguntar a Jesús si podían pagar el impuesto al César y Jesús les dijo: muéstrenme con qué monedas pagan, y les mostraron las monedas romanas. Si ustedes usan la plata romana, ¿qué vienen a preguntar si hay que pagar impuestos o no? Ya la respuesta la tienen. Y en este caso también el autor del Evangelio tiene su ironía y dice estas cosas. En este contexto, en una de las veces que Pilatos entra, es cuando lo flagelan a Jesús. En Mateo y en Marcos la flagelación está al final, cuando a Jesús ya lo llevan a crucificar. En Lucas, como ustedes escucharon la semana pasada, no hubo flagelación. En Juan, la flagelación tiene lugar antes, mientras lo están interrogando a Jesús. Y allí es cuando los soldados hacen la burla, lo coronan con espinas o con hojas de la palabra, de la planta el acanto, y también le ponen el manto púrpura, y todos se burlan de él como rey. De manera que se produce esto, ven que ya se había producido antes, que Jesús, cuando dialogaba con Pilatos, al final el que llevaba el interrogatorio era él, y ahora Jesús aparece ante Pilatos con la corona que le han puesto los soldados y con el manto. Jesús vestido como rey, aunque lo hicieron como burla, pero los ojos de la fe lo ven a Jesús como comportándose como un rey delante de Pilatos. Pilato va perdiendo lugar a medida que avanza el relato. Cada vez Jesús se va mostrando como el rey. Los judíos al final dirán que quieren que lo condene a Jesús porque se hace hijo de Dios. Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se hace hijo de Dios. Entran aquí en el diálogo con Pilato los dos títulos: el rey de los judíos, el hijo de Dios. Y el título de hijo de Dios, si uno lee toda la Biblia, se le ha dado a mucha gente. El mismo pueblo de Israel era hijo de Dios. Los justos eran hijos de Dios. El rey llevaba ese título honorífico cuando Dios le dice a David que cuando tenga un hijo, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo.
Los ángeles eran llamados hijos de Dios, pero sin embargo ellos aluden aquí a una ley. Tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se tiene por hijo de Dios. Ya ven que por tenerse por hijo de Dios no había ninguna ley que lo condenara, mucha gente llevaba ese título. Pero sí la Biblia condena a muerte al que blasfema, al que se hace igual a Dios. Y ese será el motivo por el cual lo quieren condenar. Porque Jesús tiene el título de Hijo de Dios de una manera diferente a la que tiene cualquiera de ustedes, o tengo yo, o tenía el rey de Israel, o tiene el pueblo de Israel. Jesús es el Hijo de Dios igual al Padre. Y según la ley, entonces, si Jesús está mintiendo, tiene que morir porque ha dicho una blasfemia. Y ahí es cuando Pilato se asusta. Ya aquí entran cosas que no están bajo su dominio. Ya se escapa a la autoridad de Pilatos. Y todos entonces insisten a que Jesús sea condenado. Allí se produce una escena que muchas veces se pasa por alto y lamentablemente algunas traducciones no han sido correctas en esto. Se dice, como ustedes han leído en los otros, que Jesús cuando es condenado por Pilato, Pilato allí lo saca ante la gente. Aquí en el Evangelio de Juan tienen esa escena que llamamos el ecce homo. Jesús saca a Jesús flagelado, vestido ridículamente, para que la gente se conmueva y él lo pueda soltar porque admite su inocencia. Y la última jugada de Pilatos, dice, Pilato sacó a Jesús y lo sentó sobre su trono. El verbo sentar en castellano siempre se usa reflexivamente, yo me siento, o si no, tengo que decir yo hago sentar a otro. En griego no pasa así, sino que el verbo se puede leer de distintas formas según cómo está el contexto. Y aquí Pilato lo saca a Jesús y lo sienta sobre su trono y les dice, aquí está el rey de ustedes. Este es el rey de los judíos. Aquí tienen a su rey. Es cuando la gente grita, sácalo, sácalo. Eso que en latín es tolle, tolle, que después ha quedado en nuestro lenguaje el tolle, tolle, el sácalo, sácalo. Es decir, lo están sacando porque está sentado allí en el trono de Pilato. Ven cómo se fue dando el cambio de papeles, que al final Jesús termina sentado en el trono y Pilato como el sirviente que lo presenta ante el público y lo señala allí. Y ahí es también cuando lo rechazan. El autor, como les decía, que maneja muy bien hasta las luces, dice que era el mediodía, la hora de mayor luminosidad. Cuando lo llevaron a la casa de Pilatos todavía era de noche, oscuro, era el amanecer. Ahora ya están a mediodía, las luces en pleno, los reflectores allí señalando a Jesús sentado en el trono de Pilatos, vestido ridículamente, pero los ojos de la fe comprenden. El lugar donde se sienta Jesús, Juan, con mucha erudición, dice que ese lugar en hebreo se llamaba Gábata, en griego se dice Litóstroton. Vean que serían detalles que uno diría son inútiles, innecesarios, pero sin embargo no. Jesús ahí está sentado como rey en un lugar que tiene nombre en hebreo y tiene nombre en griego. Jesús como rey de toda la tierra, de judíos y paganos.
de los hebreos y de los griegos. Por eso la necesidad de señalar que el nombre que tiene el lugar donde Jesús está sentado. Allí Pilatos entonces, en vista de que no avanza nada y que la gente cada vez el tumulto es mayor y gritan contra Jesús, lo entrega para que sea crucificado. El relato comenzó con Pilatos cuando dice que los judíos entregaron a Jesús a Pilatos cuando no entraron en su casa, etc. Y ahora el relato termina con que Pilatos entregó a Jesús a los judíos para que sea crucificado. Del camino de la cruz, Juan cuenta una sola cosa, que Jesús, llevando su propia cruz, fue hasta el Gólgota. Fíjense ustedes que también en los otros evangelios se agregaba la figura de Cireneo, porque Jesús ya estaba tan mal con la flagelación que no podría llevar la cruz, el palo transversal, que era lo que llevaban los condenados a muerte. El palo vertical ya estaba clavado siempre en el lugar de las ejecuciones. El palo transversal que lo llevaba sobre los hombros y con los brazos ya atados. En cambio, Juan dice que Jesús, llevando su propia cruz, fue hasta el Calvario. Es interesante aquí la imagen de Jesús llevando su propia cruz. El Papa San León Magno, San León I, allá por el siglo III o IV, tiene hermoso sermón sobre esta escena de Jesús como rey que avanza con el signo de su realeza, que es la cruz. Precisamente aquí entramos en un tema que es tan propio del Evangelio de Juan. Porque si para los otros evangelios y para la piedad popular muchas veces se habla de que es la muerte de Cristo, Juan, en cambio, ven que todo el tiempo anterior estuvo hablando de la realeza, de ser rey, del origen del reinado de Jesús, Jesús con la corona, Jesús sentado en el trono. Para Juan, la muerte de Jesús no es nada ignominioso, no es nada humillante, porque la muerte de Jesús para Juan es el paso de este mundo al Padre. Él, al comienzo del Evangelio, ya ha comenzado diciendo que Jesús, como palabra de Dios, ya estuvo con el Padre desde toda la eternidad, con la gloria que le correspondía por ser el Hijo de Dios, y ahora ha venido a la tierra como servidor, es rechazado y vuelve al Padre. Y la cruz es el regreso al Padre, es pasar de este mundo a la gloria que Él tenía antes de la creación del mundo, y así lo va a decir en la oración del capítulo 17. Glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de la creación del mundo. La muerte de Cristo para el Evangelio de Juan no es para ser cantada con música fúnebre o lúgubre, sino al contrario, es la gloria para ser tocada con clarines y timbales. Es la gloria de Cristo que vuelve a la gloria del Padre, después de haber cumplido su misión en este mundo. Jesús entonces aparece de esa manera. Y allí reaparece Pilato, porque dice que Pilato, que antes flageló a Jesús, ahora Pilato escribió una tabla diciendo que Jesús es el rey de los judíos, y que también la escribió en 3 idiomas, que la escribió en hebreo, en griego y en latín, para que la leyeran todos los que pasaban. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pilato la escribió y Pilato la colocó encima de la cruz.
Vean que siempre aparece Pilato cumpliendo esas funciones de servidor. Y Jesús es el Rey de los judíos. Jesús en la cruz, entonces en toda su realeza, en el momento que pasa de este mundo al Padre. Él, a la gloria que Él siempre tuvo, la gloria que ya tenía antes de la creación del mundo. Los judíos dice que le dijeron a Pilato: no escribas, este es el Rey de los judíos, escribe más bien, este dice que es. Y Pilato dice la frase que se pone al final de todos los documentos judiciales: lo que está escrito, está escrito. Lo escrito, escrito está. Es como un decreto de Roma, ya con toda la autoridad del gobernador: lo que yo escribí ya así queda. Él es el Rey de los judíos, en griego, en hebreo y en latín, para que lo lean todos los que pasan. Ahora bien, se dice allí que los soldados se repartieron las cosas de Jesús, como en los otros evangelios, cosas de los salmos, y aparecen también varias personas que estaban al lado de la cruz. Los otros evangelios cuentan muy bien que las personas que habían acompañado a Jesús durante su viaje de Galilea a Jerusalén, los discípulos, María Magdalena, las demás mujeres, todos miraban desde lejos lo que pasaba. Efectivamente, los romanos ponían allí 4 soldados, que son los que clavaban al condenado en la cruz y luego vigilaban para que nadie se acerque para prestarle ningún auxilio al condenado y dejarlo que sufra en la cruz hasta que se muriera, cosa que pasaba a veces después de un día o 2 o 3 padeciendo en la cruz. Nadie podía acercarse. En cambio, Juan cuenta que había varias personas allí al lado de Jesús. Estaba su madre, estaba el discípulo amado, estaba María Magdalena, estaba la hermana de la madre de Jesús. Y Jesús dialoga con ellos. A la madre le dice: ahí tienes a tu hijo. Al discípulo amado le dice: ahí tienes a tu madre. Que a veces una lectura superficial o poco profundizada en el estilo de Juan se piensa como en algo doméstico, que Jesús se preocupara de su madre ahora que él se moría, como si Jesús no esperara la resurrección. Pero, ¿qué significa esto? Porque ninguno de los evangelios, al contar las personas que acompañaban a Jesús hacia la cruz y los que estaban mirando desde lejos, ninguno dice que la madre del Señor estuviera allí en Jerusalén en ese día. Además, como les decía, nadie podía acercarse. Por otra parte, el discípulo amado, la tradición popular o la devoción ha hecho de este discípulo Juan como autor del Evangelio, y que este Juan sería el pescador de Galilea que Jesús tomó como discípulo al principio junto con Pedro y con Andrés y con Santiago, los primeros discípulos. Pero ese discípulo Juan, pescador de Galilea, en el Evangelio de Juan nunca es nombrado, como si no existiera. Y se dice el discípulo amado, como si ese discípulo misterioso fuera el único amado de Jesús, cuando Jesús en la cena ha dicho que a todos los amados yo los amé a ustedes como me amó el Padre. El amor de Jesús va hacia todos los discípulos. La palabra el discípulo amado debemos entenderla como el discípulo como Jesús lo ama. Cualquiera de ustedes es el discípulo amado. Y
aparece en el Evangelio de Juan solamente 4 veces y que son lugares muy especiales como para que cada uno mire esa escena como quien mira un espejo a ver si uno se parece a ese discípulo o no, porque es el discípulo como lo quiere Jesús, como lo ama Jesús. Fíjense, el discípulo amado está en la cena al lado de Jesús y se recuesta sobre el pecho de Jesús para tener sus confidencias. El discípulo amado es el que sigue a Jesús hasta la cruz y recibe a la madre de Jesús como madre propia. El discípulo amado es el que en la mañana de Pascua va a correr con Pedro al sepulcro y va a entrar al sepulcro y va a tener fe en la resurrección. El discípulo amado es el que al final del Evangelio va a permanecer hasta que el Señor vuelva. Es decir, va a ser fiel hasta lo final, va a vivir siempre fiel al Señor. Son las 4 condiciones que se requieren para ser un discípulo como los quiere Jesús. Por eso, tal vez había alguna persona que al autor del Evangelio lo inspiró para decir esto, pero en la forma en que lo presentó en el Evangelio se ve que hay un interés pastoral, relatar allí cómo son los discípulos, cómo los quiere Jesús, qué condiciones tiene que tener un discípulo para ser amado de Jesús. Por eso el discípulo amado es cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y tenemos que mirarnos después en esas páginas del Evangelio para ver si nos parecemos o no. En qué medida vamos adquiriendo los rasgos de un discípulo de Cristo. Ahora bien, en ese diálogo Jesús le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo. La preocupación de Jesús entonces no es por la madre, sino por el discípulo. A la madre se le da un encargo, ahí tienes a tu hijo. La madre tiene que hacerse cargo del hijo. Pero Jesús, al darnos a los discípulos amados, la madre como madre propia, ¿qué ha hecho? Nos ha hecho hermanos de Él. Nos convirtió en ese momento en hermanos de Jesucristo y por lo tanto en hijos de Dios. Es el momento más solemne de la pasión del Señor. Vean que sí, aunque el hecho no tenga valor histórico de que sucedió tal cual, sin embargo, teológicamente es la verdad más grande. Es el núcleo de lo que vino a ser Jesús. La última palabra del Señor hizo que los seres humanos sean sus discípulos y no solamente seguidores como podían ser de Aristóteles o de Platón o de Plotino, sino hijos de Dios. Cambió nuestra naturaleza porque nos dio a su madre como madre propia. María hizo allí el eslabón con el cual nos enganchó con el Padre y con Él. Nos hizo hijos de Dios por darnos su propia madre. Y luego al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre, y el discípulo la tomó entre sus cosas propias, entre todas las propiedades que tenía el discípulo, lo que había aprendido en los años que siguió a Jesús. Esas riquezas ahora se acrecentaron inmensamente por el hecho de tener la misma madre que tiene Jesús. Por eso, una vez que Jesús ha dicho esas palabras, dice, viendo que todo estaba cumplido, no era una cosa familiar, doméstica, de preocuparse por quién se ocupaba de la madre en las horas que Jesús iba a estar en el sepulcro, sino que era el cumplimiento de todas las cosas que Jesús había venido a realizar a la tierra. Cuando Jesús dijo esas palabras, vio que todo estaba cumplido. Entonces dijo las últimas palabras. Recuerdan ustedes que Mateo y Marcos nos ponían aquella frase de los Salmos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Marcos lo decía en arameo, Mateo lo decía en griego, pero era el mismo salmo. Lucas eligió otro salmo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En cambio, en el Evangelio de Juan, Jesús muere diciendo: todo ha sido cumplido, todo está consumado. Jesús mira hacia atrás y ve que toda su obra ha sido realizada hasta lo último. No dejó de cumplir ninguna de las cosas que le encargó el Padre. Y entonces Él inclinó su cabeza y expiró. Ahora, para expirar, Jesús dice algo, el Evangelio de Juan dice algo interesante, porque usa una palabra que tiene doble sentido. Entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu puede entenderse como expiró, como cualquier persona cuando respira por última vez en el momento que se muere. Pero la palabra entregó el Espíritu puede significar otra cosa, que nos dio el Espíritu Santo. En el momento en que Jesús muere, nos transmite la vida de Dios, que luego va a ser representada también con signos, con figuras. Un soldado va a herir el costado de Jesús y de allí va a salir sangre y agua. En un momento del Evangelio, en el capítulo 7, Jesús ha dicho que nos va a dar el Espíritu. Y el autor del Evangelio dice que todavía no había sido dado el Espíritu, que desde el interior de Jesús iba a brotar el Espíritu sobre todos los creyentes. El Espíritu aquí aparece con la sangre, que es la figura del sacrificio de Jesús, derrama su sangre, y el bautismo, que es cuando se nos da el Espíritu, representado por el agua. Las dos formas por las cuales se representa la nueva vida que ahora se nos da. Hasta ese momento los seres humanos vivíamos con la respiración. Tal vez todos nosotros hemos sido educados con algún concepto sacado de la filosofía de Platón, de que estamos compuestos de alma y cuerpo y de que el alma es inmortal, y después ahí nos resulta un poco difícil entender la resurrección. Yo les pediría a todos ustedes que se olviden de Platón y que piensen en la Sagrada Escritura. ¿Cómo es el ser humano? El ser humano es una estatua de barro que respira. Dios, cuando creó, hizo una estatua de barro y luego le sopló en la nariz el soplo de la respiración, como se dice también en el Salmo, que el Señor, cuando nos saca la respiración, volvemos al polvo. Para todo el Antiguo Testamento la muerte es eterna y definitiva. La estatua de barro se deshace una vez que nos morimos y la respiración se acabó. La resurrección consistirá entonces en que seguimos viviendo. Se nos da la vida que va más allá de la vida en este mundo. No sabemos cómo será. San Pablo trata de explicarlo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Dice que será un cuerpo con condiciones totalmente diferentes a las que tenemos ahora. No estaremos sujetos ni al tiempo, ni al espacio, ni a la enfermedad, ni al envejecimiento. No tendremos ninguna de las cosas que nos pasan en este mundo. Es una vida diferente que en los Evangelios, y en el Evangelio de Juan se va a repetir como que Jesús entra y sale sin abrir las puertas, que estando las puertas cerradas se presentó Jesús, que es lo que sucede cada día cuando celebramos la Eucaristía.
Jesús se hace presente en medio de nosotros y se hace presente en el pan y en el vino, porque está resucitado, es otra forma de existir. Y nos alimentamos de esa vida de la resurrección que se va a desplegar en nosotros cuando también nos muramos y dejemos este cuerpo de barro y comencemos a vivir con otra forma de vida diferente. La vida de la resurrección. Jesús se entregó. El Espíritu dice allí, y entonces el soldado hirió el costado de Cristo. Hay alguna devoción que la Biblia en latín se nota que el traductor confundió dos palabras parecidas y puso como que el soldado abrió el costado de Cristo. Y se habla tanto del costado abierto de Cristo y del corazón abierto. El texto no habla para nada del corazón, habla del costado, igual como del costado salió Eva, del costado de Adán. Aquí del nuevo Adán, de su costado, sale la sangre y el agua, que es el Espíritu que Jesús da. En los otros evangelios se dice que, como era ya el viernes a la tarde, y saben que a la puesta del sol termina el día para los judíos, y ya pronto empezaba el sábado en que no se puede hacer nada porque está prohibido por el mandamiento de guardar el sábado. En los otros evangelios se dice que lo envolvieron rápido en una sábana y lo pusieron en el sepulcro, y las mujeres compraron los perfumes y los ungüentos que se ponen en estos casos y fueron en el primer día de la semana, el domingo a la mañana, para ungir el cuerpo de Jesús, y encontraron que ya no estaba. En cambio, en el Evangelio de Juan aparecen dos personajes, José de Arimatea, que también se menciona en los otros evangelios, y aparece Nicodemo, un judío erudito, maestro de Israel, que trae una cantidad enorme de perfumes y que ungen el cuerpo del Señor y lo sepultan según la costumbre de los judíos. En los otros evangelios no hay unción de Jesús, y ya el domingo cuando van tampoco hace falta porque Jesús ya no está en el sepulcro. En cambio, en Juan se hace una unción excepcional. Miren la cantidad de perfumes que lleva Nicodemo, serían más o menos unos 40 kilos. Sería como para ahogarlo al pobre Señor si no estaba muerto del todo. Pero es una unción real. ¿Qué es una unción? Es la coronación de un rey. Ya se habla en el Antiguo Testamento de algunos de los reyes que también lo ungen con perfumes y óleos preciosos. Es la coronación real. Jesús, al llegar al final, que es verdaderamente el Rey, ese perfume del que se dice que una mujer lo había guardado para el día de la sepultura, ahora aparece aquí y Jesús es ungido y puesto en el sepulcro, como corresponde a su dignidad real, un sepulcro que nadie ha usado todavía, un sepulcro nuevo, le corresponde a Jesús. Y después vendrá la escena de María Magdalena, la pobre María Magdalena que, como saben, ha llevado durante muchos años el cartelito de ser la pecadora, cosa totalmente errónea. De María Magdalena en ningún lugar se dice que sea una pecadora arrepentida. María Magdalena es la primer testigo de la resurrección y por eso la importancia que se le da en la Biblia. Y ella es la encargada de avisar a los discípulos que Jesús ha resucitado. Es la primera apóstol
Gracias a Dios, el Papa Francisco lo ha puesto ahora en la misa, el 22 de julio, Santa María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, porque ella fue enviada a llevar la noticia de la resurrección a los que tenían que ser los primeros testigos y primeros difusores de la buena noticia de la resurrección de Cristo. María Magdalena dice que va de noche. ¿Se acuerdan que les hablaba de los reflectores y las luces? De noche siempre va la gente que no tiene fe. María Magdalena empieza sin tener fe y va al sepulcro cuando todavía es de noche, cuando ha terminado el sábado, es decir, a las primeras horas de la noche del día sábado, que para los judíos ya es el domingo, como para nosotros en la liturgia, que a esa hora tenemos ya la misa del domingo. María Magdalena va y encuentra el sepulcro vacío y lo anuncia a Pedro y al discípulo amado, que los dos corren al sepulcro. Y en el sepulcro, ¿qué ven? Están las vendas tiradas en el suelo, porque cómo se sepulta a los judíos, si ustedes han visto cómo son las momias, con una faja de tela que le van enroscando en todo el cuerpo y que después se anuda en el cuello con una especie de pañuelo que cubre toda la cabeza, que ese es el sudario. Los discípulos entran al sepulcro y ven las vendas en el suelo y ven el sudario doblado en un costado, en un lugar aparte. Y el discípulo amado cree. ¿Por qué? Porque solamente vio los signos de la resurrección, no vio la resurrección, no lo vio a Jesús resucitado, que será después la crítica a Tomás, que escucharon el domingo pasado en la misa. Dichosos los que creen sin haber visto. Tomás quería ver, los demás vieron los signos y a través de los signos creyeron en Jesús. Nadie se queda en el signo. El signo sirve para decirnos algo que la mente tiene que elaborar e ir después a otra parte. Como cuando ustedes salen de acá y ven el semáforo, el verde, no se quedan mirando el verde, sino que saben que ya pueden cruzar. O no se quedan mirando el rojo, sino que saben que tienen que cuidarse porque los puede aplastar un auto. Pero ven, los signos nos dicen algo a la mente, pero la mente tiene que trasladarse a otro sitio. Sirven para conocer a Jesús, pero nos tienen que hacer reflexionar a la luz de la fe. Ellos ven estos signos, las vendas caídas en el suelo, ven el sudario que cubría la cabeza y creyó en la resurrección. Y después viene el caso de María Magdalena, que se queda llorando frente al sepulcro, no entra. Hay una cosa muy graciosa en el Evangelio, porque María Magdalena, mientras llora, mira dentro del sepulcro, hay dos ángeles que le preguntan, y como que uno viera ángeles todo el día y dialoga con ellos, los ángeles le dicen por qué llora, y ella sigue insistiendo que anda buscando al Señor y no sabe dónde lo han puesto, sin la fe en la resurrección, y después cuando lo ve al Señor, primero lo confunde con un jardinero, y después al final se da cuenta que es el Señor, y así sale a anunciar a los discípulos: he visto al Señor, ha visto a Cristo resucitado. Todo el itinerario de la fe de María Magdalena. El Señor resucitado, cuando se aparece, acumula un montón de cosas, porque dice que los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo, les anunció el perdón de los pecados y los envió. Vean todas las cosas que uno puede ir leyendo si lee ese largo discurso que hay después de la cena. Nos deja la alegría para que sea completa cuando lo vean a Jesús de nuevo.
van a recibir el Paráclito, que los va a guiar hasta la verdad completa. Serán enviados con el mismo envío que tiene Jesús por parte del Padre. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Todas estas cosas se van acumulando en ese encuentro, como que allí en ese momento Jesús comprimiera todo el Evangelio y el Jesús resucitado les otorga todo eso a los discípulos que están allí encerrados, con las puertas cerradas por temor a los judíos. Son como las estatuas de barro. Y así como hizo Dios en la creación, que sopló sobre la estatua de barro y lo convirtió en un ser viviente, Jesús vuelve a soplar sobre los discípulos, pero les da otra vida, no la de la respiración, como Dios en la creación, sino que les otorga el Espíritu Santo, la vida de Dios, la vida eterna. ¿Comprenden todo este Evangelio de Juan entonces? Qué maravillosa. Se han escrito hasta libros completos sobre la pasión según San Juan, que yo he tratado de comprimirlo lo más que pude para que cupiera en esta noche aquí, pero valdría la pena dedicarle más tiempo. Así que, ¿qué les parece a ustedes? Les dejo la palabra. No sé si está el que maneja aquí así. El que quiera preguntar alguna cosa, que levante la mano, y aquí el colaborador. Nadie pregunta nada y es el más complicado de todos. Si lo entendieron es porque no entendieron. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta que yo me hago es, el Vía Crucis, ¿se inspiró en cuál de los 4 evangelios o en los 4? El Vía Crucis es una devoción medieval que se inspira en algo de los evangelios y también en los apócrifos, porque el encuentro de Jesús con la Madre no es de los evangelios, la Verónica no es de los evangelios, las 3 caídas no es del evangelio. Eso está sacado de los apócrifos, eran cosas de las devociones medievales que yo no sé por qué no se sigue lo que hizo Pablo VI, que Pablo VI en el Vía Crucis lo que hizo fue leer el Evangelio de la Pasión, a medida que se iba recorriendo la iglesia, leer todo un relato de la Pasión. Y eso hubiera sido lo que corresponde hacer, pero ahora se ha vuelto otra vez a leer este apócrifo que hacemos todos en Cuaresma, que lamentablemente está lleno de cosas de los apócrifos que no tienen ningún valor. Y asimismo la Iglesia lo acepta. Y sí, porque es una tradición que viene desde la Edad Media y a veces las devociones cuesta mucho cambiarlas. Pablo VI tuvo esa valentía de cambiarlo, pero después no hizo escuela, pero deseamos que se vuelva a reimplantar otra vez. Hay que insistir ante los párrocos que no se siga rezando el Vía Crucis de las 15 estaciones, sino que se lea el relato de la Pasión. Gracias. Buenas noches. Yo sigo agradeciendo y casi me atrevería a pedir, por lo mismo que usted comentó recién, aunque sea un encuentro más para Juan o para la revisión conjunta de los 4 evangelios, si es que usted puede. Yo creo que sería esas cosas, dígaselas al párroco, no a mí. Y entre las cosas que me quedo pensando de todo lo que dijo, le quería preguntar, esto que puntualizó sobre la Pascua en Juan, a diferencia de la última cena, que sería ya la primera noche de Pascua, como la veíamos antes, acá en Juan, que es que lo lleva muy temprano a casa de Pilatos, que los judíos se quedan afuera para no contaminarse, todo eso que nos explicó. La pregunta es, ¿los judíos de entonces
esa Pascua de conmemoración del paso del río, etcétera, ¿la celebraban en una sola jornada? Claro. ¿O como ahora en más de una jornada? No, es una sola vez porque dependía del sacrificio del cordero que se hacía en el templo, y por eso Juan cambia el día y la hora. Jesús muere a la hora en que estaban matando el cordero pascual en el templo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias Padre, antes que nada, por estas charlas. Y quería preguntarle, usted mencionó que Jesús en un momento de alguna manera se invierte en los roles y él se pone en juez de Pilato. Perdón, no te entendí bien. Que usted dijo de alguna manera que Jesús, de alguna manera es él quien le cuestiona a Pilato. Y quería preguntarle porque deja la pregunta y aparentemente Jesús no le contesta cuando Pilato le pregunta qué es la verdad. Entonces quería preguntarle porque el tema de la verdad es algo que aparece todo el tiempo, como el testimonio de la verdad, soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo funciona, si es la misma palabra en griego y en todo caso si existen distintas utilizaciones en el Evangelio? Bien, cuando Juan habla de la verdad, hay que darse cuenta que no estamos leyendo Aristóteles, sino que la verdad es la verdad es el mismo Dios. La palabra verdad, como la usa Juan, es lo que es inmutable, lo que es estable, y que eso se identifica con el mismo Dios y con el plan de Dios. Jesús es la verdad, él dirá yo soy la verdad. Cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Pilatos dice que es la verdad como que no la conoce ni siquiera de nombre. Y Jesús acaba de decir que todo el que es de la verdad escucha la voz de él. Los que pertenecen a ese diálogo de Dios lo escuchan a Jesús. Pilatos ni siquiera lo sabe de nombre. Por eso Jesús no le contesta. No, hay algunos teólogos que sí, es como si Jesús estuviera hablando en lugar de Aristóteles y hacen largas discusiones sobre eso, pero no, la verdad hay que leerla a la luz del Antiguo Testamento, que se entiende por verdad. En el libro de Daniel, sobre todo, aparece como que Daniel es el que conoce la verdad porque a él se le ha revelado el plan de Dios. Bien. Va con respecto al evangelista. Sácate el evangelista, Juan. Consideramos que Juan es el mismo autor del Evangelio, las cartas y del Apocalipsis. No. No es la misma persona. No. El autor del Apocalipsis es un judío que habla muy mal el griego, comete errores gramaticales a cada paso. Esa duda tenía. Y en cambio el autor del Evangelio es alguien que sabe usar bien y a veces hasta se permite hacer juegos de palabras, como aparecía ayer en el Evangelio. Bueno, tenía la duda porque como nos habíamos enfocado mucho en esto de que Juan, el Evangelio de Juan es mucho de signos. Sí, el día 27 de diciembre los juntan a todos en la misma persona, pero el autor de la carta, Juan el pescador de Galilea, del cual el libro de Hechos se dice que era una persona ruda y sin cultura, que no puede haber sido de ninguna manera el autor del Evangelio. Además, el autor del Evangelio era de Éfeso y yo he estado varias veces en la tumba de Juan en Éfeso. Ok. Esa era mi duda. Gracias. Bien. ¿Alguno más? Así es. Como anécdota de color, escuché una vez un sacerdote que dijo por qué Jesús se apareció ante una mujer. Porque dice que si se aparecía ante un hombre, corría el peligro de que no se lo guardaran entre ellos. Entonces una mujer lo iba a contar a todo el mundo.
Bueno, se ve que en los otros evangelios, cuando estas mujeres fueron a contar, todos dijeron que estaban delirando y no le creyeron. Ese es casi un prejuicio, ese comentario. Yo le quería preguntar por el ordenamiento de los 4 evangelios que estuvimos revisando. ¿Cuándo se antepone y por qué Mateo a Marcos? De acuerdo a todo lo que usted nos explicó en estas charlas maravillosas, me había quedado pensando si por el enlace o el reenvío al Antiguo Testamento tan fuerte que tiene Mateo, es que se pone antes como una transición, porque si no hay un criterio histórico en cuanto a las fechas de las Escrituras, ¿por qué nos quedó primero Mateo y segundo Marcos en lugar de primero Marcos y después Mateo? Lucas, Hay Juan. 2 cosas de la iglesia primitiva. Hay una cosa de un obispo del siglo II ya, que dijo que el primero que había escrito era Mateo y que escribió en hebreo. Y se creyó inmediatamente que el Evangelio de Mateo actual era eso, pero el Evangelio de Mateo actual no es traducción del hebreo. Él usa la Biblia griega y aún en puntos donde se aparta del texto hebreo. De modo que el Mateo actual no es aquel de que existe la historia de que Mateo haya escrito primero. Si Mateo escribió algo, eso se perdió o ya ha sido asumido por los otros escritores posteriores. Pero el Evangelio hebreo de Mateo nadie lo conoce. Y el hecho de que Marcos quedó en segundo lugar, porque también allí San Agustín y otros opinaban que como todo lo que estaba en Marcos también está en Mateo, se decía que Marcos era un resumen del Evangelio de Mateo. Y entonces por eso lo pusieron en segundo lugar. Así que nada que ver con las investigaciones posteriores que muestran que Marcos fue el primero y Mateo tomó el material de Marcos y Lucas también. O sea que quedó así por error. Bien. Gracias. No, estaba diciendo que usted es un pozo de sabiduría, ya tengo la cabeza quemada. Lo que sí me parecería, vamos a pedir al párroco, al padre, otra vez esto para insistir, porque la verdad que entre el ordenamiento, decir, bueno, sí, entre la hora nona, la tercia y no sé qué, y todas las horas, llego al punto a mí que todavía no me queda claro. Entonces, a mí me parece que es necesario otra, no sé si pero este año... lo importante de todo esto es que usted conozca a Jesús, basta. ¿Quién es el discípulo? ¿Quién es el discípulo a quien Dios amaba? Perdón. ¿Se puede identificar quién era el discípulo a quien? Lo dije ya, que no se sabe quién es. Yo pienso que no existía, que es una... Bien, primero muchas gracias por todo esto. A la luz de todo lo desarrollado de los 4 evangelistas, si los tomamos como 4 conjuntos diferentes, porque tienen diferentes signos, diferentes orientaciones hacia dónde va y toma como referencias diferentes salmos, pero tienen cosas en común. Podría decirse que la Iglesia, dado que en todas las liturgias desde hace mucho tiempo se toman textos de todos los evangelios. Entonces, a pesar de que hay diferencias inclusive de contraposición de tiempos y demás, podría decirse que aquella intersección de estos conjuntos se acerca más a lo histórico y la sumatoria de los conjuntos, la unión de los conjuntos más a la liturgia, a la pastoral que se lleva a la Iglesia, al pueblo de Dios. No iría porque la lectura del Evangelio no es para llevarnos a lo histórico, sino que a partir de lo histórico que pasó, cada evangelista ya lo contempla y lo explica con una dirección para mostrar tal o cual aspecto de Jesús.
Mateo, el cumplimiento de las Escrituras, Marco, el justo sufriente, Lucas, la misericordia de Dios, Juan, el Hijo de Dios y el que tiene la realeza en los cielos. Son distintas miradas sobre lo mismo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso insistí mucho al principio en que el Evangelio es una escuela de contemplación, para que también nosotros, leyendo esas historias, dejemos y eso queda abierto. El Evangelio de Juan termina con esas palabras: estos signos fueron escritos para que ustedes crean. Entonces quedaron ahí escritos para que después los sigamos releyendo y se vaya acrecentando nuestra fe. Padre, una pregunta más. Comentó esto de que el Evangelio de Juan, Jesús enseñaba en las sinagogas, en lugares sagrados, y también mencionó el tema de que Juan se enfoca mucho de mostrar, al hombre y a lo divino y a lo humano, ¿no? Pero sé, por ejemplo, que en el capítulo 6 de Juan está la multiplicación de los panes y los peces, y él ahí enseñaba en la montaña. No, cruzan el lago, después de cruzar el lago, y el discurso lo dice en Cafarnaún. Al final del capítulo 6 va a encontrar, y esto lo dijo en la sinagoga de Cafarnaún. Va en la sinagoga. Para eso Juan hace esa cosa absurda de que los 5.000 cruzan el lago para ir a Cafarnaún, donde hay una sinagoga. Siempre en el de Juan no hay enseñanzas nunca en las calles ni en las montañas. No. Ok, esa era mi duda. Gracias. Muy bien, buenas noches, muchas gracias a todos. Bueno, les recuerdo que nos va a dar un changüín y el lunes va a estar de vuelta y al fin de cuentas es el Evangelio de Juan que va a continuar, porque es nada, el lunes a las 19:30, el texto de las bodas de Caná, así que lo va, es tan importante para nosotros, ¿no? Que al fin de cuentas es nuestro mandato, hagan todo lo que Él les diga. Así que bueno, los esperamos el lunes. Yo sé que hay mucha sed de continuar. Bueno, yo lo voy a charlar con el Padre. Tampoco quiero exprimirlo, porque bueno, él está tironeado, imagínense, por el mundo entero. Y bueno, y una de las cosas que veo también es como que cuesta perseverar, ¿no? Si bien hay mucha gente que lo está siguiendo y lo está escuchando, no solo acá, sino por las redes. En este momento, por ejemplo, en las redes hay alrededor de 150 personas participando también de modo virtual. Además de nosotros, hay un montón de gente que la está viendo en su casa. Pero bueno, Padre, lo charlamos. Si usted vendría a venir, aunque sea una vez por mes, como amigo de la casa y como padre, la verdad que nos hace mucho bien, pero tampoco quiero presionar demasiado, ¿no? Pero bueno, ¿a ustedes les gustaría eso? Lo que pensaba era esto: si llegáramos a un acuerdo con el Padre, como viene el invierno, quizá podríamos poner, como quien dice, la misa más temprano, yo qué sé, tipo 18:30, la misa, y que la charla del Padre sea 19,
y entonces no se hace tan tarde la noche, sobre todo cuando viene el frío. Una idea que se me ocurrió. Pero bueno, por lo pronto, lo inmediato es que el lunes va a estar de vuelta y bueno, y después lo vemos. Bueno, que Dios los bendiga.